estas notas, qué es lo que va incluido dentro de, o si solo es el parcial. Ok, la nota que ustedes vieron reflejada en este momento ya 20 del parcial, 5 puntos de asistencia y los 5 puntos del ensayo. Esos eran directamente. Entonces, toda esa Para, suma, ¿sí? perdón, licenciada, para el total de 30. De 30 puntos. Así A ver, es. 6 serían 10 y 20 el parcial, entonces, ¿verdad? Así Ah, muy es. bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora esta unidad, sí ya les había indicado yo que iban a ser 30 del examen, 5 puntos de asistencia y 5 puntos de de ¿cómo se llaman? De la exposición. Así es, gracias, Víctor. Sí, de la exposición para hacer los 40, ¿verdad? Y posterior, pues ya serán los otros 30 de parcial, que siempre van a tener incluidos igual 5 de asistencia, y lo demás, pues sí, ya voy a ver si qué les tendría que colocar ahí. Eso sí, todavía tengo pendiente de visualizar que se va a realizar para el final. Pero con las exposiciones ya se cubrieron ahorita 5 puntos y con su asistencia 5, y pues el parcial ahí sí les va a valer 30, ¿verdad? ¿Algo más que tengan duda adicional a eso? ¿No? ¿Nadie más? Muy bien. Bueno, quiero informarles, yo ahorita les voy a estar pasando una sentencia. Quiero que por favor la lean, léanla muy bien. El día viernes, ya solo un tema tengo para terminar, aparte de lo que vamos a ver hoy, para verlo el día viernes. Entonces, terminando ese tema, ya nos vamos a dedicar directamente a analizar esa sentencia. Ahorita se las voy a compartir a ustedes. No me deja mandárselas por acá. Muy bien. Compañeros, ¿alguno de los que está en la junta directiva me puede hacer favor de pasarla en el grupo? Ahorita se las voy a reenviar. Ay, ¿ya la pudieron visualizarlo? En pantalla no se ve nada. Sí, ay, perdón, lo que pasa es de que esto di clic donde no era y no la compartí. Ahí estamos. Ya se las compartí a ustedes. Si me puede hacer favor. Gracias. Me avisas, por favor, cuando ya... ok, es que lo que voy a hacer es darle las instrucciones sobre la sentencia, como mejor se las voy a aquí, yo ya la tengo, para que ustedes la puedan visualizar y así me entiendan qué es lo que yo necesito con esto. . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
¿Sí logran visualizarla? No. Sí, licenciada, ya está compartiendo pantalla. Muy bien. Ok, gracias. Vamos a ver. Sí, ya se la reenvió a Diego. Por favor, igual revisen entonces para que todos la puedan descargar porque sí es algo grandecito. Entonces, como les estaba indicando, necesito por favor que la lean durante estos días y así pues podamos realizar un pequeño comentario de esta sentencia. Les voy a indicar qué es lo que directamente hay en esta sentencia. En esta sentencia pues es directamente de los trabajadores, ex trabajadores del organismo judicial. Aquí pues se violan muchos derechos porque no sé si ustedes escucharon en un lapso, si no estoy mal, en el 97-98 hubo una huelga. Esta huelga pues fue dictada ilegal. Fueron tal vez más de 100 personas las que fueron despedidas por esta huelga ilegal. Ustedes, bueno, todos ustedes ya conocen lo que es directamente el derecho al trabajo, ¿verdad? Entonces ustedes ya me pueden entender qué les estoy diciendo yo cuando es una huelga legal o una ilegal, ¿verdad? Sí estamos todos en eso porque si no, no me van a entender y vamos a ir en una sintonía que no es. ¿Me pueden decir sí, no? No, sí, por favor. Ok, listo, buenísimo. Entonces, en esto, pues, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes lleguen a comprender? En esto, pues, se dictaron varias, como les digo, varios despidos en los cuales, pues, en esta institución hay muchos sindicatos, pero el que prevalece, pues, se fueron por lo mismo que no pudieron llegar a un determinado ay, perdón, se me fue la palabra, Acuerdo. a un acuerdo, gracias, a un determinado acuerdo con las ventajas económicas, asuetos y demás que ellos solicitaban, pues estos mismos se dieron a la huelga. Entonces, en esta sentencia hay donde se realiza muchas violaciones hacia los trabajadores. Esta llega directamente a la Corte Interamericana. Entonces, es por lo mismo que yo se los estoy trasladando a ustedes. Por favor, léanle detenidamente y asimismo, pues vayan viendo ustedes qué derechos son los que se están violando ahí. Y pues ya determinadamente el día viernes ya lo vamos a analizar y ya si tienen dudas o quieren expandirlo algo más, pues ya me dicen y lo vemos. ¿Verdad? ¿Estamos? ¿Ya la pudieron visualizar todos? Sí, Digda. Ah, muy bien, listo. Ahora ya pueden ver mi pantalla otra vez, ¿verdad? Muy bien. Bueno, hoy vamos, como les decía yo, hoy es un pequeño tema, lo que vamos a ver directamente de la intervención, que es directamente a los diferentes estados. Pues la Convención sobre Derecho y Deberes de los Estados firmados en Montevideo en 1933 dispone lo siguiente. En el artículo 8, ningún Estado tiene derecho a intervenir en los asuntos internos ni en los externos de otro. En el artículo 11, pues los Estados contratantes consagran en definitiva como norma de su conducta la obligación precisa de no reconocer las adquisiciones territoriales o ventajas especiales que se realicen por la fuerza, ya sea que ésta consista en el uso de armas, en representaciones diplomáticas combinatorias o en cualquier otro nivel de acción efectiva. El territorio de los estados es inviolable y no puede ser objeto de ocupaciones militares, ni de otras medidas de fuerza impuestas por otro estado, ni directa ni indirectamente, ni por motivo
alguno ni aún de manera temporal. La Carta de la Organización de las Naciones Unidas pues dispone lo siguiente en el artículo 1. Los propósitos y principios. Los propósitos de las Naciones Unidas son pues tanto fomentar entre las naciones las relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos, al de la libre determinación de los pueblos y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal. En el artículo 2, pues para la realización de los propósitos consignados en el artículo 1, que la organización y sus miembros, pues estos procederán con los siguientes principios. Primero, pues los miembros de la organización se basarán en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Ninguna disposición de esta carta pues autoriza a las Naciones Unidas a intervenir a los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados, ni obligar a los miembros pues a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme lo presenta esta carta. Asimismo, pues la Carta de la Organización de los Estados Americanos dispone que el artículo 10, todo Estado americano tiene el deber de respetar los derechos que se disfrutan, los demás estados de acuerdo con el derecho internacional. En el artículo 18, pues que ningún estado o grupo de estados tiene derecho a intervenir directamente o indirectamente, y sea pues cual fuera el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior pues excluye no solamente la Fuerza Armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, tanto de los elementos políticos como económicos y culturales que esto lo constituyen. En el artículo 19, pues que ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener en este, pues, ventajas de cualquier tipo de naturaleza. En el artículo 20, pues en el territorio del Estado es inviolable. No puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, pues cualquiera que fuera el motivo, aún de manera temporal, pues pues no se reconocerán las adquisiciones territoriales o las ventajas especiales que se obtengan para la fuerza o por cualquier otro medio de coacción. En esto, por favor, sí necesito que le pongan mucho énfasis a estos artículos, porque estos artículos sí pueden venir en el parcial. En el punto anterior, pues tratamos los derechos de los estados. Lógico sería pues tratar específicamente los deberes de los estados. Podemos resumirlos en dos palabras: la no intervención, que pues asimismo podemos indicarlo diciendo que los deberes de los estados se resumen en respetar los derechos de los otros estados, que cualquier acto que convenga a coactar o hacer difícil su ejercicio en intervención, pues prohibida por los principios constitucionarios y los convencionales del derecho internacional, como lo confirman en los contenidos de los convenios antes mencionados. En la intervención, pues podemos describirla como la injerencia de un Estado a grupo de estados o de organizaciones multinacionales o transnacionales u organizaciones internacionales o de compañías multinacionales, o transnacionales también, que en la complacencia, pues por parte de los estados a la injerencia de sus naciones en sus asuntos internos o externos propios, pues de otro estado, que en tiempo de paz, con el objetivo de imponerle su voluntad e influir en sus decisiones, conducirlo al fracaso o a la pérdida de quienes se desempeñan en sus órganos. Así bien, pues hoy en día, sin que ello signifique que la intervención militar haya desaparecido, la intervención también es adoptada de formas más sofisticadas, que podremos decir que es hacer las declaraciones públicas y oficiales, pues alentando movimientos insurgentes o beligerantes en otro estado. También hacer declaraciones políticas apoyando políticas de terceros países
que se sabe pues van en encuentro a la política de estados amigos o vecinos. El otro pues también es obtener el voto favorable de otros estados en los foros internacionales bajo la presión de suspender la ayuda económica. Como pues ustedes bien saben cómo es lo que se maneja muchas veces entre los japoneses, chinos, Estados Unidos, Rusia y demás, ¿verdad? Que son las grandes potencias a nivel mundial. Llevar a cabo pues también los bloques económicos que por el solo hecho de no comulgar con la política o forma de gobierno de otro estado. Bien, pues también llevar a cabo los bloqueos técnicos por el hecho de no aprobar la política de otro estado. Permítame que estoy todavía admitiendo algunos, aunque ya no sería ahora, pero de otro estado. No vencer repuestos de maquinaria, no vender, perdón, repuestos de maquinaria por el solo hecho de estar en desacuerdo con la línea política de otro estado. O bien, pues no vender armas por solidaridad con un tercer estado. Entre ellos, pues también aportar armas a movimientos soberbios, insurgentes o beligerantes en otro estado, dar albergue a grupos de abiertamente que complotan contra otro estado, apoyar campañas publicitarias o movimientos que abiertamente se dedican a denigrar a otro estado, financiar programas que contravengan la fe religiosa, las costumbres, la forma de vida de otro estado, y también esto es exigir cambios legislativos previo a otorgar ayuda financiera, ya sea en forma de donaciones o préstamos internacionales. En especial, pues mención, la intervención financiera tiene su fundamento jurídico en un tratado concluido entre el Estado deudor y las potencias cuyos súbditos son acreedores de aquel, un contrato entre el Estado deudor y los acreedores agrupados en un cuerpo organizado, tanto también que es un acto unilateral de un Estado extranjero que sirve para disimular una intervención política. Y pues en la actualidad la intervención se da por razones de tipo político, podríamos también llamarlo equilibrio político, no tanto por deseo de preservar el derecho de conservación y defensa. La intervención, pues en cualquiera de sus formas, declara, presupone e implica y o conlleva la negociación de la soberanía del Estado, deliberada, diplomática o solapadamente agredido, pues la intervención va a la raíz de la razón del ser Estado. ¿Algún comentario al respecto de lo que hemos visto hasta ahorita? ¿Que quiera hacerlo? ¿No? ¿Ninguno? No, Sí, las te escucho. no, ninguno, Olivia. Ah, ok. Gracias, Douglas. Muy bien. Entonces continuamos. Que en este existe, sin embargo, pues una clase de intervención que se califica de forma lícita, ¿verdad? O sea, ustedes ya saben que es algo lícito. Que muchas veces pues sabemos directamente que no pasa así sin beneficio alguno, ¿verdad? Que es en los casos siguientes, cuando se invoca un tratado especial o una norma abstracta de que ayuda internacional, por ejemplo, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, cuando se produce una petición formal de parte de un gobierno constitucional, porque está siendo agredido desde fuera, cuando el Estado, que es el interventor, puede invocar un interés legítimo, por ejemplo, la protección de sus nacionales o de sus bienes, pero en tal caso, pues debe existir proporción de otra forma que se convierte en intervención ilícita. O bien, pues cuando el Estado interventor actúa a beneficio del interés general de la comunidad internacional, considerada, por ejemplo, en el caso de Francia con la derrota de Bokassa, en el caso de Zaire contra Idi Amin y en el caso de la acción de la ONU contra Irak. O bien está pues también el caso de la ONU en Somalia desarmando a los grupos y el caso de la ONU en Bosnia-Herzegovina. En todos estos casos pues se invoca un derecho que la mayoría de las veces es subjetiva y por consiguiente pues muy difícil de sustanciar, justificar o explicar.
En conclusión, pues según la doctrina anterior, las intervenciones ilícitas son aquellas en las cuales no existe ningún título jurídico suficiente. En la doctrina de la no intervención, en esta doctrina, pues no consiste en afirmar que cada estado tiene derecho a arreglar sus asuntos internos como le plazca, mientras no lesione el derecho de sus vecinos. Es así. Asimismo, pues el principio por el cual una nación está obligada a no poner obstáculo alguno, ¿verdad? Directa o indirectamente, expresa o implícitamente, o mediante la fuerza, el desarrollo normal de la vida política, económica, cultural, social de otro estado. Y en la actualidad, pues el principio o doctrina de la no intervención es de la aceptación universal. Este pues ha sido consagrada en muchos instrumentos jurídicos multilaterales, por ejemplo, la Carta de las Naciones Unidas, que también en la Carta de la Organización de Estados Americanos, el principio de la autodeterminación de los pueblos le es afín porque se extiende, entre otros, a la facultad que tienen los pueblos de escoger la clase y el tipo de carácter de gobierno, ya que puede ser pues sistema económico en tendencia cultural. También esto puede ser directamente en los derechos civiles, políticos y demás, pues que se van agregando, ¿no? Que crea más conveniente a sus propios intereses. En el origen, pues sabemos que esto fue a principios del siglo XIX, en lo cual los rusos fundaron colonias en territorio americano, una en las islas Sandwich y otras cerca de San Francisco. Los rusos pues declararon además su propio propósito de reservar para sus ciudadanos el comercio pesquero en la zona comprendida entre el estrecho de Bering y el grado 51 de la latitud norte. La doctrina Monroe, pues que está debido a los peligros ya explicados en el presidente estadounidense James Monroe, que dirigió al Congreso un mensaje el 2 de diciembre de 1823 y en el mismo expuso pues, los principios siguientes. El principio de no colonización, pues que los pueblos de América no están sujetos a colonización por parte de ninguna potencia europea. Principio de aislamiento, pues que Estados Unidos se desinteresa definitivamente de los asuntos de los países europeos, no se mezclará en ellos ni intervendrá en ninguna forma. En el otro principio de no intervención, que es ningún país europeo puede extender su sistema político al continente americano. Ningún país europeo puede atentar contra la independencia de los países americanos y ningún país europeo pues puede combatir o suprimir las libertades de que disfrutan los pueblos de los jóvenes estados americanos. Por consiguiente, pues también existe la doctrina Drago, que en el año 1902 en Alemania, en Inglaterra y Italia, pues establecieron en contra de Venezuela un bloqueo armado, bombardeando sus puertos para obligarla a pagar deudas contraídas con súbditos de los tres estados. Luis María Drago, pues ministro de las Relaciones Exteriores de Argentina, enterado de la agresión armada por el cobro de deudas, dirige a Washington una nota diplomática en la cual pues expone el cobro militar que supone la ocupación territorial y esta pues significa la suspensión o subordinación de los gobiernos locales, pues lo cual es una violación flagrante y clara de la doctrina Monroe sostenida por los Estados Unidos, ¿verdad? En la cual pues ya indicaban que ellos no podían ser sometidos a directamente lo que era la línea europea. En la doctrina Calvo, pues que el doctor Carlos Calvo, también de origen argentino, estructuró más de este punto que según él en el derecho internacional estricto el cobro de créditos y la demanda de reclamaciones privadas que no justifican de plano la intervención armada de los gobiernos y como los estados europeos pues siguen invariablemente esta regla en sus relaciones recíprocas y no hay motivo para que ellos pues no lo impongan también en sus relaciones con las naciones de un nuevo mundo. Por consiguiente, pues también el desarrollo que se hubo posteriores,
que posteriormente esta doctrina de Drago y de Calvo se intentó modificar pretendiendo que la intervención armada solo fuera permitida después de haber agotado todos los medios jurídicos del arbitraje y juicio. Y en la actualidad, pues la doctrina de la no intervención aplicable es una conjugación de la doctrina Monroe, Drago, Calvo y las convenciones internacionales, que la no intervención ha devenido en un principio de convencionalidad del derecho internacional público. Las intervenciones, pues estas, pues cualquiera afirmaría o esperaría que Estados Unidos políticamente pues hubiese llevado los principios expuestos por el presidente Monroe hasta sus últimas consecuencias. Pero sin embargo, la historia es bien triste al mostrar que precisamente los Estados Unidos ha sido el que más se ha distinguido por intervenir abiertamente en Latinoamérica, ¿verdad? Y pues que claramente lo que nos acaba de pasar en el mes de enero. Estas actitudes pues, de Estados Unidos podrían explicarse, pues nunca justificarse, en que Estados Unidos nunca consideró que la doctrina Monroe ponía a él alguna clase especial de obligaciones o compromisos que en el año 1826 Daniel Webster, entre otros, dirigió al Senado los siguientes conceptos. Pues tanto la declaración de Monroe no nos obliga en ningún evento a tomar las armas por cualquier indicación de sentimientos hostiles de parte de las potencias europeas hacia Sudamérica, cosa que sabemos al día de hoy realmente no se ha llevado al pie de la letra. En cuanto, pues, siguiendo con lo de los sentimientos y la política expresados por la declaración entendida, que en esta forma estarían por consiguiente, pues, en un acuerdo estricto con nuestros deberes y nuestros intereses. No podemos afirmar pues, que esta sea una interpretación oficial de la doctrina Monroe por parte de Estados Unidos, pero lo cierto es que a la luz de la historia y la experiencia podemos afirmar que el principio mismo es bastante oscuro y está sujeto pues, a varios tipos de interpretaciones que se acomodan a las circunstancias y en todo caso pues, a una manera muy particular de interpretar la realidad. Y en la actualidad, pues que existe el Tratado Internacional de Asistencia Recíproca, que hasta la fecha no ha sido probada en el campo de fuego. Caso de las Islas Malvinas, no aportó pues mayor luz en este aspecto, aun cuando dejó en Latinoamérica un sabor muy amargo y un sentimiento en el que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca es solo papel y nada más, ¿verdad? Entonces, aquí pues ya llegamos a lo que es el tipo de agresión, en lo que ha causado directamente Estados Unidos a nivel Latinoamérica. Pues ningún estado o grupo de estado pues tiene el derecho a intervenir directa o indirectamente por cualquier razón que sea en los asuntos internos o externos que de cualquier otro estado, pues en este principio general contenido en una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1970, pues pareció que la mayoría de los miembros pues tenía en sus espíritus la semana pasada al votar 108-9 para deplorar profundamente la invasión a Granada por parte de la administración de Reagan, a los ojos de la mayoría de los miembros de las Naciones Unidas. La acción de Estados Unidos pues pareció proporcionar un caso claro y evidente de la clase de intervención directa que durante mucho tiempo pues hacía prohibida por el derecho internacional, pero para muchos pues juristas las cuestiones presentadas por la lucha en el Caribe, ellos indicaban que eran más complicadas, ¿verdad? Y pues en esto muchos expertos juristas también pensaban que el problema de la agresión indirectamente ya está adecuadamente en el tratado, en los cánones del derecho internacional. Entre otros casos, pues ellos hacen notar la resolución de las Naciones Unidas de 1970, que dice que no solamente la intervención armada, sino también todas las otras formas de injerencia o amenazas contra la personalidad de los estados o sus elementos políticos, económicos y culturales, pues constituyen a la violación del derecho internacional. El resumen, pues de Derek Bowett, profesor del Derecho Internacional en la Universidad de Cambridge, indica pues que todo lo que el derecho puede hacer es proporcionar reglas fundamentales que la aplicación de las cuales pues requiere mucho juicio, que ningún sistema legal se fundamenta en la fuerza, todo depende de la
de la opinión mundial, ¿verdad? Y pues con eso culminaríamos los pequeños, directamente 2 temas que teníamos, que era sobre la intervención y la agresión directamente a diferentes estados. ¿Me escuchan? Sí, licenciada. Sí, da. Sí, licenciada. Sí se escucha, licenciado. Gracias. Muy bien, entonces eso sería por el día de hoy. Como les indico, por favor, necesito que me apoyen ustedes leyendo la sentencia que les acabo de proporcionar. Créanme lo que está muy interesante ver todos los derechos que se violentaron en esas instancias y hasta para que llegara a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y pues así darles, ¿por qué les di esto? Directamente para que ustedes se den cuenta sobre la agresión, como bien lo indicaba anteriormente, se realiza y no es necesariamente a veces que sea de otro estado, sino que directamente en nuestro mismo país puede suceder. Entonces, se los pido, por favor, eso les queda únicamente de tarea para el día viernes. Yo consideraría que vamos a ver el último tema el día viernes y con eso no sé cuándo nos van a pasar el calendario de exámenes. Habían dicho que eran del 13 ¿cómo se llama? Ay, ¿se recuerdan que yo les había dicho? Sí, era del 13 al 24. Del 13 al 24. Habían dicho, ¿verdad? Entonces voy a esperar igualmente por coordinación a ver qué nos dicen, o la otra cuestión es pues que se les evalúe directamente en línea, ¿verdad? Ustedes, o sea, pues que ya se ha venido haciendo antes, pero dependo también de lo que ellos digan, ¿verdad? Entonces yo igual cualquier cosa yo les estoy comunicando con Diego. Creo que Diego tiene una buena comunicación con todos ustedes. Él les transmite todo en cuanto si hay alguna noticia referente directamente a la universidad, no solo para mi curso. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o algo que plantear, comentario. Es bienvenido. No, hombre, no se amontonen. Sí, dime, Gustavo. Ah, no, se trabó mi computadora. Pero, Ligda, con estos 2 temas estamos terminando el contenido para el segundo parcial, entonces. Sí, ¿por qué no les voy a dar más? Porque viene lo de la Convención de Viena. Y también necesito, por favor, que lo lean, y eso sí es algo largo. Entonces no quiero darles mucho contenido, porque sé que también tienen derecho notarial y tienen derecho mercantil, y esos sí son duros ambos. Entonces con esto yo creería que aquí estaríamos para complementar ahorita, y ya con el final pues terminaríamos de complementar lo que realmente les sirve a uno en la carrera, lo que es el derecho internacional, ¿verdad? Ustedes. Entonces, no sé, ¿alguien más que quiera dar de comentario? La asistencia, Licenciada, sí. buenas noches. Mire, Buenas noches. fíjese que yo estaba escuchando el tema que usted estaba dialogando, ¿verdad? Y yo quería saber si entre estos hechos, pues, se encontrarían o se tipificarían lo que son los delitos de lesa humanidad. Sí, esos están directamente, es que, bueno, nosotros abarcamos directamente todo lo que son los derechos humanos internacionales como tal, pero hay subdivisiones, ¿verdad? Está el derecho a la mujer, está el derecho a la niñez, está el derecho de los pueblos indígenas que también entra en esto, están los convenios de la OIT. Entonces, eso, como yo les decía ahorita, pues nosotros estamos viendo a nivel general, ¿verdad? Ya poco a poco, pues ustedes tuvieron que haber visto los convenios de la OIT en su momento en derecho laboral, ¿verdad? Y en el segundo, si no estoy mal, en el otro semestre, que también tienen derecho, no sé si es derecho internacional público y también se lleva derecho internacional privado. Entonces, ahí
se les expande más referente a lo que son estos tipos de derechos. Gracias, licenciada. De nada. Bueno, el día de hoy nos está asistiendo Jimena. Jimena, ¿me puedes hacer el favor de pasar el link de asistencia, por favor? Y gracias. Ahí les están compartiendo ya el link, por favor. Gracias, Legda. Feliz noche.